nosotros vemos en la Escritura, y usted lo lee en los primeros capítulos del Génesis, es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y los teólogos, los estudiosos de esto, cuando han discutido por mucho tiempo la forma en que esto debe interpretarse. Pero lo que yo creo y he abrazado de lo que otros han definido, ¿no?, respecto a la imagen, es que hay dos formas de entender la imagen de Dios reflejada en el ser humano. Y cuando pensamos en eso, una es la imagen de Dios que se define como estructural. Y vamos a usar ese concepto solamente para intentar definir a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de estructural, tiene que ver con lo que eres. Y eso es parte de la esencia de lo que tú eres en función de lo que Dios ha definido que eres. Y quiero partir leyendo el texto de Génesis, capítulo 1, versículos 27 al 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando pensamos en esto, si usted se da cuenta, el texto parte diciendo creó al hombre, y después uno podría decir, bueno, ¿y la mujer? Bueno, es que cuando está usando la palabra hombre, la palabra Adán, se puede traducir como Adán como nombre, se puede traducir como solo un varón, o se puede traducir como humanidad. ¿Y por qué creemos que la mejor forma de describirlo ahí en el texto es humanidad? Porque inmediatamente en el versículo, en el párrafo siguiente ahí, se muestra que hace esa distinción dentro de la singularidad de Adán. Adán fue creado varón y hembra, Adán como humanidad, no como hombre. Y esto es importante porque Dios inmediatamente, a pesar de que hay una igualdad, también hay una distinción. La feminidad bíblica y la hombría, según Génesis, tiene una diferencia, y esto tiene que ver con algo estructural. De hecho, el que la mujer sea mujer y su feminidad sea singular para ella, la hace de hecho muy singular y especial y distintiva del hombre. Pero por el hecho de ser creada a imagen y semejanza de Dios estructural, la mujer, como es valiosa. Nosotros debemos respetar a la mujer porque es mujer, creada a imagen y semejanza de Dios. Pero también el hombre, por ser hombre, creado dentro de este Adán, humanidad, creado a imagen y semejanza de Dios. Recuerde, el texto decía, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y ese hombre es Adán, humanidad. Por ser mujer y hombre, aunque sean distintos, los dos son valiosos porque son imagen de Dios. Además, la mujer refleja a Dios y el hombre también refleja a Dios. Los dos son imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hecho de que sea valiosa y que refleje a Dios, la mujer es digna de respeto. La mujer debe ser respetada, siempre, bajo cualquier circunstancia, pero también el hombre. El hombre y la mujer, por ser creados estructuralmente a imagen y semejanza de Dios, son dignos de respeto y al mismo tiempo vienen a ser entonces hombre y mujer el pináculo de la creación de Dios. Y esto es importante porque nosotros no estamos en una guerra de los sexos, no peleamos por estas diferencias, sino que entendemos nuestras diferencias complementarias, somos complementarianistas en ese sentido, y entendemos que ambos, con las distinciones que tenemos, los dos reflejamos a Dios porque los dos, hombres y mujeres, somos creados a imagen y de semejanza de Dios. Pero evidentemente el hecho estructural es una cosa, pero también hay un aspecto funcional. La imagen de Dios tiene un aspecto estructural, lo que eres, y tiene un aspecto funcional, lo que haces. Y ahí sí que tenemos distinción. Hombres y mujeres, Dios nos creó para funciones distintas y complementarias. ¿Y qué es lo que vemos? Por ejemplo, en el caso del varón, funcionalmente, ¿qué es lo que Dios dijo? Y Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás.
¿Qué es lo que observamos entonces en este texto? Que el hombre tiene una funcionalidad específica, que es ser proveedor. Dios definió que el varón fuera el proveedor, también fuera el protector y el pastor, el que cuida, el que pastorea a su casa, el que protege su casa y el que provee a su casa. Y hermano, esto no quiere decir que la mujer no pueda proveer eventualmente, no pueda proteger y no pueda en cierto sentido también cuidar su hogar. Pero la función específica, prioritaria y primordial le fue dada al hombre. Y cuando el hombre cumple esa función, está glorificando, representando la imagen de Dios en esa área. Porque ¿quién es el que, por ejemplo, a nosotros nos provee todas las cosas? ¿Quién nos provee a nosotros? Dios. ¿Quién es nuestro guardador y protector? Dios. ¿Quién es nuestro final pastor? Dios. Y cuando el hombre cumple funcionalmente el ser el proveedor de su casa, protector de su casa, pastor de su casa, ¿a quién estaba representando como imagen? A Dios. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que la mujer no pueda eventualmente hacerlo. Pero cuando Dios definió cómo funcionalmente hombre y mujer representarían funcionalmente su imagen, Dios le dice al hombre que lo represente de esta manera, siendo el proveedor, el protector y el pastor. Y funcionalmente lo representa. Vuelvo a repetir, estructuralmente hombres y mujeres reflejan la imagen de Dios de la misma manera. Por eso son valiosos, dignos de respeto, son el pináculo de la creación. Pero funcionalmente Dios definió una función específica y que de esa manera y prioritariamente reflejan la imagen. Veamos a la mujer. Lo que hace la mujer también refleja la imagen de Dios. Y uno de los aspectos que Dios le dice, ayuda idónea. Claro, hoy día esa palabra aquí en este contexto feminista, libertario, hermano, por supuesto que suena tan extraño, ayuda idónea, porque cuando uno piensa en ayuda, piensa en un junior. Piensa en el que está en el más abajo en el escalafón, que siempre es el que tiene que estar haciendo cosas para los jefes, ¿cierto? Uno piensa como que es algo indigno, algo bajo, ser ayudante. No, yo quiero ser el jefe. Y eso es porque hemos sido filtrados y tenemos que arrepentirnos de ese pensamiento secular. ¿Sabe por qué? Porque la palabra ayuda y el concepto de ayuda, esta palabra es usada 21 veces en el Antiguo Testamento y usada mayormente para describir a Dios. No temas, dice Isaías, yo te ayudo. Y cuando Dios dice yo te ayudo, Dios está haciendo tu junior, tu perrito faldero, el que tú lo mandas a lo que Él quiere. ¿Es alguien menor a nosotros? No. El problema es que hemos sido filtrados, hermanas, por la filosofía secular, que pone el ser ayuda como algo inferior. Pero Dios es ayuda, y cada vez que la mujer ayuda al esposo, en su familia, a sus hijos, y ella es ayuda idónea, no indiona, eso hay que aclararlo, idónea, no indiona, idónea, que de repente se lee mal, se puede leer mal, ayuda idónea, ¿sabe lo que está haciendo la mujer? Y eso la mujer tiene que deleitarse en el Señor. Está siendo imagen de Dios como ayuda. Porque Dios definió que ella fuera la ayuda idónea, como Dios mismo es ayuda nuestra. Al mismo tiempo, la palabra idónea significa opuesta. Alguien de la vereda al frente, complementa la labor del hombre, alguien que tiene capacidades, alguien que tiene dones, que es valiosa y es útil con sus capacidades, y es complementaria en ayudar al hombre. Por eso es tan importante volver a la palabra y lavar nuestros pensamientos de lo que pensamos que es feminidad y hombría. Porque si vamos a hablar en contra de lo que nosotros vemos que está mal, homosexualidad, lesbianismo, no tenemos que hablar y decir solamente eso es pecado, sino que también el problema es que no está reflejando la imagen de Dios. No está reflejando la imagen del Dios creador como lo hizo en el principio. La feminidad bíblica refleja a Dios y la masculinidad bíblica refleja a Dios. Y eso es lo que estamos defendiendo. La gloria de Dios. No un pecado en particular, porque si fuera por pecados, todos somos pecadores. Y todos nos vamos al infierno por pecadores, si no fuera por el Evangelio. Y la meta no es
que ellos sean heterosexuales, sino que glorifiquen a Dios con su vida y crean en Jesús. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, la imagen de Dios, la teología bíblica, la teología de la hombría y la feminidad, debe llevarnos a entender que la feminidad bíblica es valiosa, porque refleja la imagen de Dios, siendo ayuda, pero también quien nutre. Quien nutre. Hermanos, usted a la mamá no le tiene que decir alimenta al hijo. Andan detrás de ellos. ¿Te comiste la comida? ¿Le echaste la colación en la mochila? Cómete esa cuestión. Cómete. Abre la boca. ¿Es así o no? Porque fueron creadas así. ¿Quién nutre? ¿Quién nutre nuestras vidas? Dios. Dios es nuestro sustentador. Él nos nutre. Y cuando la mujer nutre, cuando cuida su casa de esa manera, cuando ella está cumpliendo su función, está reflejando a Dios en su casa. Y eso es lo que ha perdido la iglesia, de ayudarnos a ver el privilegio que hombres y mujeres en nuestras funciones que Dios dio, nos permite mostrar un aspecto de Dios. El hombre muestra a Dios en un aspecto, la mujer muestra a Dios en otros aspectos, como también el ser madre, el capaz de producir la vida. Dios también lo hace. Y el hombre, ser líder, ser proveedor, ser protector, ser pastor. Y cuando la feminidad bíblica con la hombría bíblica se juntan, tenemos matrimonio en la unión de una sola carne. Esto es lo que Dios ha diseñado en el Génesis. Y desde ahí en adelante podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, lo importante que es respetar y cuidar la feminidad y la hombría bíblica, porque esto es lo que glorifica a Dios, y hacerles entender el valor que tiene que en esa función, en esa imagen de Dios, estén representando al que les dio la vida, a nuestro Señor. Esa unión complementaria, de esas funciones complementarias, de esa imagen complementaria de hombres y mujeres, produce este funcionamiento perfecto, hermanos, que Dios ha creado. Y que si usted se da cuenta, esto era completo y funcional en el Génesis. Hoy día vemos disfuncionalidad por el pecado, pero era perfecto, completo y funcional en el principio. Y hacia allá tenemos que caminar. O sea, cuando un hombre y una mujer son redimidos por el Evangelio y están siendo redimidos por el Evangelio, esto comienza a funcionar mejor. Porque ¿de dónde surge la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿Cuántos están casados aquí? Ok. ¿Han peleado alguna vez? No. ¿Saben por qué pelean? ¿Y por qué peleo? Porque lo dice Santiago así, pues. ¿De dónde surge la guerra y los pleitos entre vosotros? Porque hay pasiones en nuestros miembros que quieren cosas. No es que yo lo quiero así, yo lo quiero asá, y lo quiero ahora. No, yo lo quiero después. Y que me gusta así, y a mí me gusta asá. Y hay que hacerlo así, no, hay que hacerlo asá. Y porque yo lucho, peleo, así dice Santiago, lea eso. Porque yo quiero las cosas a mi manera, y peleo, y peleo, y peleo, peleamos, pues. ¿Y cuándo eso se acaba? Cuando un pecador y una pecadora se dedican a glorificar a Dios con su vida y a redimir sus propios pecados y ayudar al otro a que redima sus pecados. Y ahí el matrimonio empieza a andar mejor, porque así Dios lo creó. Entonces, esa es la meta. Y no hay un problema de inferioridad. Si usted se da cuenta, el hombre y la mujer no hay uno mayor que el otro en el sentido de valor y dignidad, porque la imagen de Dios estructural y la imagen de Dios funcional nos pone a los dos en igual valor y dignidad frente al Señor. Y así tenemos que respetarlo. No hay un problema en eso. Como tampoco lo existe en la Trinidad, ¿no? Usted lo sabe. Usted sabe que Dios, el Padre, ¿cierto? El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero sabemos que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Esta es una representación gráfica que nos ayuda a entender lo que la Biblia revela, ¿no? La unidad de Dios y la distinción en las tres personas. Y todos nosotros sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, los tres dignos de gloria y honra, y no hay uno mayor que el otro, ¿cierto?
No es que el Espíritu Santo es el junior de Cristo y Cristo es el junior del Padre. ¿Usted piensa eso? No. El que Cristo haya venido a ejecutar el plan redentivo, ¿lo hace inferior en valor y dignidad? No. Pero en función, el Hijo decidió ponerse bajo la autoridad del Padre para ejecutar el plan. ¿Para qué? Para después, cuando dice Corintios, todo haya terminado, de entregarle todo de vuelta al Padre. Y el Espíritu Santo está obrando, el Espíritu Santo de Dios, en la aplicación del plan redentivo en aquellos que Dios ha determinado salvar. Por lo tanto, la función del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no los coloca en valores y dignidades distintos. Los tres son iguales en valor y dignidad. El Padre creó a través del Hijo, lo sabemos, funcionalmente. El Padre envió al Hijo. El Hijo pide al Padre para enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica de Cristo. El Padre envía al Espíritu Santo. El Padre enviará al Hijo en la segunda venida y el Hijo entregará al final todo al Padre. Todo eso es la economía del plan de Dios, en el plan redentivo, cada uno con una función, pero todas con el mismo fin, su propia gloria y salvarnos, hermanos, a nosotros los pecadores. Y cumplir ese rol funcional, siendo iguales en valor e indignidad, no los hace menos. Y eso es lo que hombres y mujeres tenemos que entender. El hombre no es más porque hace algo, ni la mujer es menos porque hace otra cosa. Hombres y mujeres tenemos el mismo valor y dignidad, pero funciones diferentes y complementarias. Y si usted se dio cuenta de lo que vimos al principio, hombres y mujeres, la imagen de Dios, reflejamos a Dios en algún sentido. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que hombres y mujeres podamos reflejar a nuestro Creador aquí en la tierra, en las funciones que Dios nos ha dado, en la hombría y en la feminidad bíblica. Y eso lo vemos funcionando de manera perfecta en la unión intratrinitaria, hermanos. Así que así también entendemos la unidad del hombre y la mujer de manera complementaria. En resumen, la imagen de Dios funcional es lo que haces, la feminidad, ayuda idónea, quien nutre, ser madre, la hombría, líder, proveedor, protector, pastor, y eso es el matrimonio, la unión de una sola carne. Pero sabemos, y lo describíamos recién, que eso se arruinó. En Génesis capítulo 3 vemos cómo el pecado entró en el hombre. Y con él todos murieron, y ahí el pecado pasó a todos los seres humanos. Y esto se arruinó y empezamos a ver disfunción. ¿Qué es la primera disfunción que comenzamos a observar? Que ahora la mujer lucha por tomar liderazgo. Ser mamá a través del dolor, que fue una de las consecuencias de la caída, ¿no? La mujer ya tiene sus preñeces con dolor. Pero también lucha por liderazgo, lo vemos clarito en Génesis. Y en el caso del hombre, lucha con tiranía por su liderazgo, quiere imponer su liderazgo. Aquí el que manda soy yo. Dirá alguno. Eso en otras iglesias, hermano. Allá en Santiago son muy pecadores. Yo sé que aquí son más santos. Aquí. Tiene una buena teología, gracias a Dios. Y también proveer a través del dolor. Al hombre le costaría más proveer. Y a pesar de esas condiciones adversas, forman matrimonio. Y eso se multiplicó por la tierra. Y ahí empezamos a llenar la tierra y ha pasado la historia. ¿Y por qué doy ese principio en Génesis? Porque eso es lo que se ha tratado de deteriorar a través de la filosofía humana, tratando de distorsionar la verdad de Dios. Y vamos a hacer una breve pasada por el pensamiento occidental para ver cómo llegamos hasta donde estamos, hermanos, hoy día, lo que usted ve en la cultura. Solamente voy a partir del humanismo, no más atrás. En el humanismo, si nosotros pensamos en eso, ¿qué es el humanismo? Que el humano no es pecador, el ser humano no es pecador, sino bueno en sí. Y ahí tenemos algunas escuelas de psicología que defienden que el hombre es una pizarra en blanco, que no es malo, que nace bueno. Hermano, no, el hombre nace pecador, es pecador. Le pregunto a las que tienen niños pequeños, a ver si me dejan de mentiroso. ¿Usted cuando tiene un niñito pequeño, usted le enseña a desobedecer? ¿Usted le enseñó a ser desobediente? No, ¿qué le enseña usted? A ser obediente. ¿Y por qué es desobediente? Porque su naturaleza lo trae. Es pecador. Usted no le enseña a desobedecer, usted le tiene que enseñar a obedecer. Porque si no, ese niño hace lo que quiere. ¿Cierto? Entonces no diga más que mi hijo es bueno. No, la Biblia dice que su hijo es malo. No hay ni uno bueno. Todos se desvían, todos pecaron.
No, si mi hijo... No. Si usted no cambia la cosmovisión, no va a poder ayudar a ese pecador. Lo va a arruinar. Si usted no ve bíblicamente a su hijo. Pero lamentablemente el humanismo planteó que el hombre nació bueno y el humano y sus propios intereses deben estar en el centro de todo propósito y búsqueda. Eso fue muy fuerte en la época después saliendo de la Edad Media. Gracias a Dios la Reforma frenó bastante de ese humanismo extremo, pero siguió. La Reforma no lo frenó todo, ¿no? La Reforma fue una proclama de volver a la Escritura y que los creyentes no abrazáramos el humanismo, saliéramos del humanismo y toda esa idea y volviéramos a la Escritura. Y que la comprensión del mundo, del hombre, de quiénes somos, cómo tenemos que vivir, etcétera, venga de la palabra. Y de ahí se desprende el racionalismo, en la época llamada la Ilustración, donde la final autoridad para el conocimiento no puede ser revelada. No hay un Dios que nos reveló las cosas, sino fue concebida por la razón humana, el razonamiento humano. Somos capaces de pensar y autocrearnos todas las veces que queramos. Eso es lo que nosotros vimos en esta oposición de la palabra del hombre, el racionalismo y la palabra de Dios, que tiene un énfasis muy fuerte en el naturalismo, y vamos avanzando en la historia. Y el naturalismo ya lo habíamos visto, ¿no? Que en la práctica tenemos que buscar una explicación de la vida y el universo en sí mismo. No hay un Dios foráneo que crea la vida, no hay un Dios que trajo ex nihilo y que trajo existencia a todas las cosas, sino que dentro de las cosas, de aquí mismo surge todo. Ese es el naturalismo puro. Tenemos que olvidar esas ideas como diseño y propósito o razón por existir. No, ¿qué diseño? Tendría que haber un diseñador. No, no hay un diseñador. Esto es leyes de la naturaleza obrando en la materia, todo probabilidades, razones aleatorias. Y además, aunque la revolución científica surgió dentro de la Reforma protestante, ahora buscaremos seguir avanzando sin Dios. O sea, toda esta revolución científica fue impulsada por creyentes en la época de la Reforma porque querían descubrir y entender el mundo de Dios. Pero ellos quisieron avanzar en el naturalismo sin Dios en el principio, en Génesis, y por lo tanto hacia adelante. Y luego viene otro periodo de la humanidad que se llama el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Esta idea de que todo se tiene que reducir a masa y energía y el conocimiento se limita a la percepción de los sentidos. Ver para creer. Si yo lo toco, si yo lo huelo, si yo lo gusto, si yo lo oigo, si mis 5 sentidos lo perciben y lo puedo objetivizar, es real. Si no, no es real. Porque el empirismo, la prueba, la demostración es la que me tiene que llegar a las conclusiones. No hay manera de justificar el conocimiento de algo que no es percibido con los 5 sentidos. Y esto fue dogmático. En la época del empirismo, todo tenía que ser demostrado. Entonces, lamentablemente no vieron las limitaciones de los sentidos, ¿cierto? El olfato, la vista, el oído, el tacto, el gusto tienen limitaciones. Ellos decían, si mi ojo lo ve, eso es real. Y si no lo ve, no es real. Pero yo les voy a hacer un ejercicio. Miren ese cuadro. Hay un puntito allá negro, ¿lo ven? Una cosa como una banderita. Miren ahí fijo. A ver si nos resulta, porque está muy lejos. Vamos a ver si resulta. Miren, sin pestañear. Y sin respirar. No. Respiren. Miren fijo. ¿Alguien vio colores? ¿Nadie los vio? Están muy lejos. No resultó el experimento. Se los voy a explicar, porque tenían que estar más cerca. Cuando uno fija en un punto negro, como nuestro ojo tiene un sistema de imágenes pasando, cuando cambie la imagen, y usted lo ve de cerca, si usted lo ve en una pantalla se nota el tiro de televisor, usted logra ver el cielo azul y el pasto verde, de una pasada, sí, cielo azul y pasto verde. Pero en realidad es una foto blanco y negro. Pero se pinta, o sea, el ojo es engañado por el efecto óptico. Y hay muchos ejemplos de eso, usted los puede ver en internet, está lleno de efectos ópticos. O sea, ¿por qué lo pongo? Porque creer en el empirismo es un problema. Este libro que se llama Lo absurdo de la incredulidad, que es uno de los libros que nuestra Fundación Sapiencia tiene, dicho sea de paso, traje muchos libros de respuestas en Génesis
y este libro también lo traje, por si alguien se interesa, mañana los vamos a tener a disposición. Este libro que se llama Lo absurdo de la incredulidad, que es un excelente libro para ir en contra del ateísmo y darnos todas las bases filosóficas y bíblicas para ir en contra de lo absurdo que es la incredulidad. Pero dice, dentro del libro, Jeffrey Johnson, aquellos que dogmáticamente han puesto su pie en el suelo y han afirmado devotamente que no creerán nada sin pruebas empíricas, han supuesto sin ninguna prueba o evidencia el empirismo, que el conocimiento solo viene a través de los 5 sentidos. Claro, ¿y qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con las leyes de la lógica? ¿Qué pasa con las leyes de la física? Con las matemáticas, con la virtud y el honor, el arte y la música. Usted ve la expresión de algunas de estas cosas, pero no ve las leyes, no ve las matemáticas, no ve las leyes de la lógica. Eso es inmaterial. Por eso el empirismo tiene limitaciones profundas. En la época del empirismo fuerte surgió C.S. Lewis. Usted conoce, ¿no?, a C.S. Lewis, el autor de Narnia. Y él decía, en una especie de espantosa simplicidad retiramos el órgano y exigimos la función. Hacemos hombres sin pecho y esperamos de ellos virtud e iniciativa. Nos hemos burlado del honor, pero a la vez nos escandaliza encontrar traidores entre nosotros. Claro, porque el empirismo sumado al naturalismo dice que todos nosotros somos animales evolucionando. Entonces, ¿por qué tenemos que asombrarnos de que alguien sea un traidor si está tratando de sobrevivir? ¿Por qué tenemos que creer que la moralidad tiene algún límite si somos seres que tienen que autocuidarse y el más apto sobrevive? Es tan fuerte el naturalismo con el empirismo que no logra distinguir que en realidad no somos animales. Para el naturalismo somos animales. Por ejemplo, ¿está mal eso? ¿Hay algo inmoral ahí? No, pues no es nada inmoral, porque esto es la supervivencia del más apto. El león tiene hambre y tiene que comer. Lo mismo ahí, cuando vienen las hienas a tratar de quitarle la comida que acaba de obtener el león. ¿Hay algo inmoral ahí? No, porque es la supervivencia del más apto, según ellos. ¿Y aquí hay algo inmoral ahí? Si fuéramos naturalistas tendríamos que decir que no, naturalistas puros. ¿Por qué? Porque la ley del más apto es el que sobrevive. Po. Oye, pero si el caballero tiene hijos en la casa, tiene que tener para alimentarlos, po. Y la señora es más débil y la puede asaltar. Evidentemente eso estaría mal, ¿no? ¿Sabe por qué está mal? Porque el hombre y la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos animales evolucionando. En cuanto a dignidad y derechos, somos diferentes. El animal del humano. El animal fue creado por Dios, sí. El humano fue creado por Dios, pero a la imagen de Dios. El animal tiene un propósito para esta época actual. El humano tiene un propósito actual y celestial. El animal fue diseñado para la gloria de Dios mediante el uso humano. El hombre se iba a enseñorear de ellos. El uso lo puede usar, comer, etc. Sin embargo, el humano fue diseñado para la gloria de Dios a través de la imagen de Dios en su creación y para gozarse en Dios a través de la redención. Entonces no podemos extrapolar el comportamiento animal que surge del naturalismo y el empirismo al comportamiento humano. Son diferentes. El hombre y la mujer, acuérdense, imagen de Dios estructural, imagen de Dios funcional. ¿Qué hace el gallo con la gallina? ¿Cierto que el gallo, la corteja, le pide permiso a la gallina? No. La violenta rápidamente, la toma sexualmente y suple su instinto. Si extrapolamos esto, hermanas, prepárense. ¿Se da cuenta? No podemos usar ese argumento. No podemos usar, entonces, cuando alguna mujer fuera abusada, podríamos decir, no, es el instinto del hombre. Si extrapolamos eso. Pero ¿por qué no lo extrapolamos? Porque el hombre y la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No podemos extrapolar el comportamiento animal al comportamiento humano. Los animales se aparean, no parean, aparean. El humano, intimidad en el pacto matrimonial para la gloria de Dios.
el animal, el acto reproduce. En el caso del humano, la intimidad produce una familia para extender el pacto a un hogar donde hay amor y seguridad. En el caso animal, la aprobación de ambos animales muchas veces no es necesario. En el caso humano, la aprobación de ambos es necesario para guardar la dignidad de hombres y mujeres. Pero ¿qué dice el naturalismo? Somos simplemente animales. Lo que siguió al naturalismo, al empirismo y todas estas corrientes fue el determinismo, donde ya como no encontraban respuesta, y esto fue más extremo en lo que fue el materialismo y la función de que no hay alma, no hay espíritu, llegamos al determinismo. Y Pierre Jean, que está ahí en la pantalla, dijo: el cerebro produce el pensamiento así como el hígado produce la bilis. Mira hacia dónde llega el extremo de esto. Incluso Richard Dawkins dice: al ADN no le importa ni sabe. El ADN simplemente es, y bailamos al ritmo de su música. Eso es determinismo, y eso tiende a ser fatalista. O sea, somos lo que somos por los genes, porque somos animales y así somos. Y nada cambia, ¿no? Somos creados a imagen y semejanza de Dios, que tenemos corazón, que tiene que ser redimido, y nuestros pensamientos pueden cambiar, los motivos de nuestro corazón pueden cambiar, y podemos ser cada día ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, mirando en la gloria de Dios como en un espejo, dice, todos los días, como en un espejo, cada día más siendo transformados de gloria en gloria a la imagen misma de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta que es diferente? El determinismo es fatalista y dice que todo pensamiento y acción humana solamente son el resultado de los efectos ciegos de las leyes físicas. Las leyes impersonales de la naturaleza determinan y gobiernan todas nuestras vidas y pensamientos. Hermanos, voy a avanzar rápido por razones de tiempo para irme a un aspecto que creo que es relevante. Porque después del determinismo vino el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que decía: ya no existe el significado. Esto ya es el extremo casi. Propósito, ya que esta vida es todo lo que hay. Entonces podemos vivir buscando alguna clase de autopropósito. ¿Se acuerdan de Ayn Rand, que vimos en la clase pasada? Una filósofa atea que respondió sin Dios, por lo tanto ella define su propósito y su ética. Esto viene del existencialismo. El existencialismo es la creencia filosófica de que cada uno es responsable de crear propósito o significado en nuestras propias vidas. Nuestro propósito y significado individual no nos es dado por dioses, gobiernos, maestros u otras autoridades. Nosotros definimos nuestro propósito. Y al final, después del existencialismo, llegamos al relativismo. ¿Han visto ese meme en internet? Cada persona habla de su propia perspectiva. Y todos ven ahí el número en la pantalla, y el de un lado dice que eso es un 6 y el del otro lado dice que es un 9. Y se discute y llegan al final salomónicamente: no importa, para ti es un 6, para mí es un 9. Es relativo, es para ti y yo respeto tu opinión. Pero no debiéramos preguntarle a quien dibujó el número en el suelo cuál es el significado que le puso cuando lo dibujó. Y no que dos personas estén elucubrando en sus cabezas sobre el significado de alguien que dibujó en el piso y tenía un propósito para hacerlo. Hay que preguntarle al Creador y no definir nosotros el propósito. Lo mismo el ser humano. No tiene que definir su propósito, ni estar elucubrando cuál es su propósito. Le tiene que preguntar al Creador para qué lo creó. ¿Lo estamos viendo? Y esto está en el mundo. Y se dice: cada cabeza es un mundo. Y ellos vienen y dicen: no existen verdades absolutas. ¿Lo han escuchado? Y hay que preguntarle: ¿estás absolutamente seguro de eso? Porque lo que acabas de decir es una verdad absoluta. Y viene y te dice: sí existen verdades absolutas, nunca las pudiéramos conocer. Si eso es absolutamente cierto, ¿cómo llegaste a saberlo? Y por eso esa idea relativista llegó
y se aplica el relativismo moral. Claro, porque si hay algo que es mal, y decimos que algo es malo, esto está mal. Viene alguien y te dice esto está mal, esto no está bien. Si alguien viene y te dice que esto está mal, que hay una categoría que ella llama mal, es porque en su mente hay otra categoría que se llama bien. Y si hay una categoría que se llama mal y otra que se llama bien, necesariamente tendría que existir una ley universal para definir el bien y el mal. Porque si tú dices que esto es mal y para mí no es mal, ¿quién va a tener la razón? Si hay un bien y hay un mal, tiene que haber una ley universal que diga qué es bien y qué es mal, y por lo tanto tiene que haber un dador universal de esa ley universal de la categoría de bien y de mal. ¿Y qué ha pasado con la cultura? Sacaron al dador. Y si desaparece el dador de la ley, desaparece la ley y desaparecen los límites del bien y del mal. Así estamos hoy día. Y por eso vemos lo que vemos, donde cada uno dice lo que está bien y cada uno dice lo que está mal, porque sacaron al creador de la historia, de su historia, no de la historia, de su historia, de sus mentes y de sus corazones. Entonces, en ese sentido, nada es malo en sí mismo. Y hoy día estamos en el clímax de estas filosofías ateas, en el hombre psicológico, donde ya aparte de todo esto ya que hemos agregado al pensamiento humano, llega esta idea del pensamiento psicológico, donde dicen, lo único malo que existe es no seguir nuestros sentimientos o corazón, u obstaculizar, ¿cierto?, los sentimientos de otro. Lo malo hoy día es que no le dejes a alguien ser lo que quiere ser en su corazón. Eso está mal. Eso es opuesto a la Biblia. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, si alguien viene y te dice un día, mira, sigue tu corazón, esa persona te odia. ¿No sabe lo que está diciendo? O te odia. Porque tu corazón y el mío son peligrosos. No lo digo yo, lo dice el Creador. Por lo tanto, esta idea de seguir el corazón y que el único impedimento es que el corazón sea el rector de nuestras vidas, es el clímax de la destrucción de la humanidad. Porque está totalmente alejada de la verdad de Dios. Y está en todos lados. Miren, Cenicienta 2. Sigue tu corazón. Miren lo que cantan. ¿Quién puede decir que las reglas deben permanecer igual para siempre? ¿Quién lo hizo tuvo que cambiar las reglas que estaban antes? Así que haz tu propio camino, muestra la belleza interior cuando sigues a tu corazón y no hay corazón que no pueda ganar. Y bailamos y cantamos. Pero ¿se da cuenta de lo que le están diciendo a nuestros niños los dibujos animados? ¿Qué pasa cuando el hombre sigue su corazón? Robo, muerte, adulterio, fornicación, mentira, maltrato, envidia, egoísmo, bla, 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 bla. No hay verdad más absoluta que la palabra del Señor y no es relativa. Por lo tanto, para estos movimientos, la verdad absoluta, monolítica, inerrante, infalible de la autoridad de Dios, de su palabra, es el enemigo. Hoy día es el enemigo. La religión y el matrimonio son opresores. No te dejan ser lo que tu corazón dicta. La religión es para oprimir a la sociedad, mayormente a la mujer, con el miedo, el infierno. La religión oprime a la mujer porque sujeta su expresión sexual bajo el control del patriarcado. Solo puede tener relaciones con su esposa, no puede todo lo que su corazón le dicte. El esposo la controla sexualmente y la oprime con la tarea de dar a luz y criar. Fíjese, y es por eso que se explotó lo que se llama la revolución sexual, de hace algunas décadas atrás. Y esto ha venido cambiando la cultura con una metodología que se conoce como la ventana de Overton. La ventana de Overton es una filosofía política que está pensada y diseñada para cambiar las culturas.
que algo que es impensable que suceda en una cultura, lo presionas, lo publicitas, inviertes para que sea un aspecto más radical que enfrente la cultura, y luego esto en ciertas medidas y en ciertos grupos comienza a ser aceptable poco a poco, y después que se acepta comienza a ser sensible porque esas personas tienen valor y son importantes, lo que sienten, lo que quieren. Estas minorías tienen que ser respetadas, cuidadas, etc. Y tenemos que dejarlas ser lo que quieren ser, y eso es sensible. Después, dentro de la cultura, tanta presión y presión, esto viene a ser popular y termina siendo políticamente correcto, y hay leyes que lo defienden. Esta es una estrategia que se conoce como la ventana de Overton. Y en el siglo XX partió desde los años 60, en 1960 hasta 1990, en el periodo que se llamó el libre amor, donde vino la revolución sexual, la época de los hippies, donde se rompió con las estructuras, se empezó a presionar, y por los medios a presionar y presionar para que hubiera una liberación de la vida sexual. Y eso fue un tiempo de libertinaje sexual. Apareció el uso de los anticonceptivos de manera fuerte, el aborto de manera más masiva, la libertad de la mujer del patriarcado y la normalizar la fornicación y presentar el homosexualismo recién se empezó a presentar a la sociedad. Y aparece la idea de la igualdad de género de manera germinal. Pero no era suficiente. La ventana de Overton sigue presionando. Y lo que estamos viendo hoy día, en una segunda fase, lo que se ha denominado el libre amor extendido entre el año 90 hasta el año que recién terminó. Ya vamos a tener que actualizar 2023 y analizar qué cosas nuevas se están incorporando. Y aquí vemos todos estos movimientos. Y quiero que pongan mucha atención. Lamentablemente yo creo que algunos de atrás no van a ver lo que vamos a proyectar. Hay un video que es un comercial de un champú de un niño transexual, y que aparece en un champú hoy día en los comerciales americanos. Y voy a tratar de leerlo, a ver. Para los niños LGBTQ el cabello es más que... Déjenme volver atrás, perdón. Para los niños LGBTQ el cabello es más que cómo te ves. Se trata de cómo eres visto. Ella es una niña transgénero. Recuerdo la primera vez que estuvo fuera de la comunidad, lavando la ropa y el cabello. Ella era ella misma, y fue el día en que la vi por primera vez. El hombre psicológico entonces plantea que ya no solo es importante lo que tú haces a puerta cerrada. ¿Se acuerdan que antes se peleó para que, hey, tú eres libre mientras lo hagas dentro de tus cuatro paredes y en tu cama y no sea público? No hay problema. Hoy día con el hombre psicológico, no solamente yo puedo hacer lo que quiera a puerta cerrada, sino que a mí me importa cómo tú me ves a mí. Y esto se está mostrando por los canales de televisión, que ya no es importante solo lo que yo pienso de mí mismo, sino que también es importante lo que tú piensas de mí, porque si tú piensas de mí mal, me agredes. Y ahora, con la ventana de Overton, eso va a ser políticamente perseguido. Quiero mostrarles algo más. Un video del coro de San Francisco, el coro gay de San Francisco. Y esto es público. Ustedes creen que somos pecaminosos. Luchan en contra de nuestros derechos. Dicen que llevamos vidas que no pueden respetar. Pero solo están atemorizados. Creen que corromperemos a sus hijos si nuestra agenda sigue desenfrenada. Bien, por solo esta vez tienen razón. Convertiremos a sus hijos. Sucede poco a poco. Quietamente y sutilmente, apenas se darán cuenta. Los pueden prohibir los antros. Adviérteles en contra de San Francisco. Ustedes piensan que somos pecaminosos y que vamos a corromper a sus hijos. Sí, esta vez tienen razón. Vamos por ellos. De a poco, lentamente, te los vamos a quitar. Eso está funcionando. Y esto es público. Este es el coro de San Francisco en un video que está en YouTube.
Porque la ventana de Overton ya llegó al punto de justo llegar al punto político, donde ahora las leyes van a ser suficientes para perseguir a la iglesia y todo aquel que se levante en contra de esta nueva visión del hombre y la mujer. Por lo tanto, lo que está bien ahora fuertemente es la normalización del homosexualismo en la sociedad, legalizar el matrimonio gay, societariamente rechazar a aquellos que insisten en el modelo anticuado por intolerantes, igualdad de género al relegar género a los sentimientos. Ya el género no viene de la biología, sino que viene de los sentimientos. Estamos en el punto central de la ventana de Overton, casi viviéndola. Entonces, el libre amor por dictadura serán los próximos pasos, penalizar cualquier proclamación pública en contra del homosexualismo, institutos educativos e iglesias. Esto ya viene más fuerte en nuestro país. Chile viene avanzando muy rápidamente, incluso más que en algunos países de Latinoamérica. Es parte de la Agenda 2030 incluso. Penalizar padres que no permiten a sus hijos decidir su género, tomar hormonas y cirugías. Y penalizar a ministros que rehúsan ofrecer ceremonia. En varios países como Australia, que conozco casos cercanos, y gente en Canadá, pastores. Los pastores, por ejemplo, en Canadá tienen que mandar sus bosquejos de sermón antes de que los prediquen para ser autorizados. Si no, se van presos. Y hay ciertas palabras que ya no se pueden decir en Canadá. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la verdad. Y la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Eso es relativo? Es absoluto. El Evangelio es uno. Por lo tanto, hermanos, evidentemente estamos viendo que el corazón del hombre se ha envanecido. No, a pesar de conocer a Dios, en el fondo el ser humano sabe que hay Dios. No existen realmente los ateos, saben que hay Dios. Quieren negarlo con su injusticia. No le glorifican como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, por lo tanto, defender lo que nosotros vemos, voy a avanzar. Por razones de tiempo no voy a abordar varias cosas que están aquí sobre las pruebas genéticas, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha caído, todos los intentos que han hecho históricos por validar su comportamiento, su visión del mundo. Perdón. Tengo que llegar aquí al final. Todo lo que está pasando, hermanos, está escrito. La Biblia apunta a que la maldad del hombre, ¿se acuerda de lo que dijo Jesús? Cuando venga el Señor, la maldad del hombre sería como en los días de ¿quién? De Noé. Y si usted va a Noé y lee Génesis capítulo 6, dice que en ese tiempo toda intención del corazón del hombre era de continuo el mal. Vamos para allá. O si no, ya estamos quizás. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y no ha sido filtrado con la palabra de Dios. Por eso es tan importante, padres, hermanos, pastores, enseñar la palabra sistemáticamente y conectarla con la realidad. ¿A qué me refiero? Que esta palabra impacte mi vida y la manera en que vivo, en todas las áreas de mi vida. No solo dentro del culto, no solo en aspectos morales, sino en mi cosmovisión. Y a eso nos ha llamado Dios, a ser imagen de Dios en el mundo y a mostrar matrimonios como el Señor quiere que los muestren. Y el texto dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero lo tremendo es que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, hemos sido lavados, limpiados de la mancha del pecado. Hemos sido santificados, separados del poder del pecado, justificados, declarados justos, así rescatados de la culpa del pecado. Hermanos,
Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, el poder del Evangelio, para que ellos se sostengan firmes, siendo la imagen de Dios, y nosotros en nuestras familias también. Hermanos, cuando un hombre, y esto quizás le va a parecer un poco exagerado, pero yo creo que es así. Cuando un hombre no cumple el rol de sacerdote, de proveedor, de padre en la casa, tiene disforia de género. ¿Sabe lo que es la disforia de género? Que no se comporta de acuerdo a su género, ¿cierto? Y cree sentirse en otro género. Y cuando un hombre no es el hombre, bíblicamente hablando, que tiene que ser, que es el protector, el líder, el pastor, el que cuida su hogar, el sacerdote de su hogar, tiene disforia de género. Pero el Señor nos redime por medio de su palabra. Y si hemos fallado, hombres y mujeres, en ser la imagen de Dios, tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Y arrepentirnos no es llorar y decir, ahora me comprometo. Arrepentirnos es una metanoia, un cambio de mente. Es comenzar a hacer las cosas diferentes. Para la gloria de Dios. Para salvar mi hogar, mis hijos, mi familia, la iglesia en la cual yo estoy. Y para alcanzar a los perdidos. Amén. Así que enséñele a sus hijas a abrazar la feminidad bíblica y que no ande con pañuelos, sino que ande con su Biblia, que camine con la palabra del Señor, y al hijo también, que él entienda cómo debe ser un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios y cómo reflejar en estos roles también al Creador en su vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites compartir estas verdades, esta teología de la hombría y la feminidad, Señor, y al mismo tiempo instruirnos, Señor, en cómo esta verdad está siendo atacada. Pero, Señor, tu palabra dice que cuando los fundamentos fueran removidos, Señor, ¿qué nos queda? Señor, volver a la Escritura, volver a tu palabra, volver a la verdad y al Evangelio, Señor, para redimir nuestras vidas, pero también para hacer apología, Señor, dar razón de la esperanza que hay en nosotros en este sentido. Señor, te doy las gracias por este tiempo y te ruego, Señor, que lo que hemos estudiado y de manera amplia y quizás un poco rápida, Señor, quede en los corazones, en todos los nuestros, Señor, y dé mucho fruto. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.